bienvenidos al resto. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Valeria del Río, soy endocrinóloga de OSECAC. Y como saben, la obra social desde más o menos mitad de año está realizando este programa que se denomina Más Cerca, que tiene como principal objetivo que los pacientes, los afiliados, se puedan sacar las dudas acerca de diferentes patologías y diferentes especialidades. Así que bueno, vamos a tratar de contribuir un poco con esto. Dentro de las próximas charlas de la semana que viene, la primera es la del lunes 19 acerca de infección urinaria, que bueno, ya saben es una patología muy prevalente, sobre todo en las mujeres, pero bueno, que también atañe a los hombres, así que es el lunes a las 2 de la tarde. Después, sobre todo para la población de pacientes con patología cardiovascular, el martes 20 a las 11, Nutrición va a dar una charla acerca de cómo cocinar con menos sal. Y el miércoles 21 a las 2 de la tarde se va a hablar un poco de disfonías, o sea, la pérdida de la voz o la disminución de la voz por otorrinolaringología. El viernes a las 11 de la mañana hay una charla especial acerca de prevención del cáncer de mama. Bueno, como ya saben, estos son los síntomas de coronavirus. Fiebre mayor a 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o del gusto, vómitos o diarrea o dolor muscular. Y acá tienen los números para que puedan comunicarse tanto vía WhatsApp o al 0800. Y bueno, vamos a hablar hoy de patología hipofisaria. En general, cuando hablamos de endocrinología, lo primero que asociamos es enfermedad de la tiroides, pero bueno, la endocrinología abarca muchas otras glándulas, y como vamos a ver después, la patología hipofisaria es importante, no es demasiado frecuente como la patología tiroidea, pero es una glándula, la hipófisis, que regula el resto de las glándulas del cuerpo, por eso es muy importante. Dentro de los temas que vamos a ver hoy, por un lado vamos a describir qué es la hipófisis, cuál es su ubicación y sus funciones. Después vamos a hablar de cuáles son las principales patologías que la afectan, y principalmente el adenoma hipofisario, que es una de las patologías más frecuentes. Vamos a ver un poco los síntomas y principalmente el abordaje terapéutico. Bueno. Esta es la hipófisis. La hipófisis es una glándula muy pequeñita que está ubicada en el centro del cerebro, sobre una depresión que se denomina silla turca, y si uno más o menos traza una línea recta entre el entrecejo y la sien, donde se cruzan esas dos líneas, ahí está ubicada la hipófisis. Está formada por dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, y está comunicada con una estructura superior, que es el hipotálamo, y es el que controla las funciones de la hipófisis. La hipófisis se va a encargar a su vez de controlar o de regular el funcionamiento de otras glándulas del cuerpo, entre ellas la tiroides. Esta es una resonancia magnética con contraste. El que vemos acá, ven, bueno, supongo que ven el cursor. Este es un corte sagital del cerebro, en donde se ve acá la depresión, que es la silla turca, y acá vemos la hipófisis, el tallo pituitario, y acá una línea que es el quiasma óptico. Y este es un corte coronal, como si cortáramos la cabeza así, en donde se ve acá la hipófisis. Estos dos redondelitos son las carótidas, este es el tallo hipofisario y este es el quiasma óptico, que después lo vamos a tener en cuenta para ver la sintomatología que puede dar la patología hipofisaria. Bueno, como dijimos, la glándula hipófisis está dividida en dos lóbulos, el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. El lóbulo posterior más que nada almacena las hormonas que son sintetizadas desde el hipotálamo, y principalmente son dos: la antidiurética, que se encarga del metabolismo del agua y del sodio, y la oxitocina, que va a ser importante por un lado en el trabajo de parto para regular la contractilidad del útero, y por el otro lado durante la lactancia. Y después todas las hormonas que salen del lóbulo anterior de la hipófisis, que hoy nos vamos a abocar más que nada a ellas, que por un lado tenemos la TSH, que seguramente es la más conocida por ustedes, es la hormona que regula a la glándula tiroides y que hace que a partir de la tiroides se sinteticen la T4 y la T3. Por el otro lado tenemos a la ACTH, tiene un nombre raro pero no importa,
Esta hormona va a actuar sobre dos glándulas que están arriba de los riñones y que se llaman glándulas suprarrenales y que sintetizan el cortisol, que es el corticoide endógeno que producimos todos los humanos y que es muy importante para el metabolismo de los hidratos de carbono, para el metabolismo lipídico y principalmente nos ayuda a las personas a enfrentar situaciones de estrés y procesos inflamatorios e infecciosos. Por el otro lado tenemos a la prolactina, que principalmente es útil durante el periodo de la lactancia. La hormona de crecimiento, que dependiendo en qué momento de la vida actúe, va a generar en los chicos aumento del crecimiento de los huesos largos, que es lo que finalmente va a dar la talla final. Todos seguramente conocen el caso o escucharon el caso de Messi, que le dieron hormona de crecimiento. Bueno, seguramente se lo dieron porque le faltaba hormona de crecimiento durante su niñez para llegar a una talla final objetivo, y en el adulto lo que genera es principalmente regular el metabolismo de las proteínas, aumento de la masa muscular y demás. Y finalmente, dos hormonas que son la FSH y LH, que en el hombre a nivel del testículo van a generar un aumento de la testosterona y la síntesis de espermatozoides, y en la mujer en los ovarios van a estimular la síntesis del estrógeno natural, que es el estradiol. Entonces, ¿cuáles son las patologías que pueden afectar a la hipófisis? Por un lado, los tumores, que cuando hablamos de tumores en la hipófisis es un crecimiento, pero en general los tumores hipofisarios son casi todos benignos, existen casos de malignidad, pero son muy infrecuentes. Tenemos el adenoma hipofisario, que es del que vamos a hablar hoy, los meningiomas, otros tumores que se llaman craniofaringiomas, metástasis provenientes de cualquier otro cáncer o linfoma. Por el otro lado, los quistes, que son tumores que contienen líquido y que en más del 99% de los casos son benignos. Las lesiones inflamatorias o infecciosas, como por ejemplo la tuberculosis, si afecta al cerebro puede afectar a la hipófisis. Los abscesos también hipofisarios, que son como pequeñas bolsitas llenas de material infeccioso. Y la hipofisitis. Las lesiones vasculares, como las dilataciones vasculares, y finalmente otras como por ejemplo el infarto hipofisario o la hipertrofia de la glándula hipófisis o la silla turca vacía, que es cuando la hipófisis disminuye de tamaño y puede sintetizar menos cantidad de hormonas. Entonces, los adenomas hipofisarios, como dije previamente, son tumores que generalmente son benignos y que están ubicados en la hipófisis. La mayoría aparecen en personas que no tienen antecedentes familiares, pero sí existen casos, o sea, todo lo que vamos a hablar ahora es de generalidades, sí existen las excepciones, pero bueno, hay casos de patología familiar que pueden también afectar a distintos miembros de una familia, y de acuerdo al tamaño del tumor se van a dividir en microadenomas cuando miden menos de 1 centímetro y macroadenomas cuando son mayores a 1 centímetro. Como habíamos visto en la resonancia previa, que era normal, en esta tenemos dos ejemplos de resonancias patológicas. En esta lo que vemos es la hipófisis, que se ve blanquita, y acá hay un circulito más negro, que es el adenoma, y en este caso, como es menor a 1 centímetro, es microadenoma. Ven que acá el quiasma óptico que lo habíamos descrito antes está indemne. Y por el otro lado, acá hay un tumor expansivo que engloba las dos carótidas y que incluso hace que el quiasma óptico ni siquiera se vea. Este es un macroadenoma. Bueno, ¿cómo se puede presentar un adenoma de hipófisis? Puede ser asintomático, que en este caso se lo llama incidentalomas. Por ejemplo, uno se hace una tomografía o una resonancia en contexto, no sé, de un traumatismo encefalocraniano por un accidente, y ahí se detecta un adenoma en la hipófisis. Son generalmente, como dijimos, asintomáticos y se presentan entre el 15 y el 20% de las personas que se hacen una tomografía por otra causa. Y por el otro lado, pueden generar síntomas, y los síntomas son síntomas de masa o de hiperfunción de alguna de las hormonas, como vamos a ver ahora. Síntomas de masa quiere decir que el adenoma es muy grande y que generalmente compromete otras estructuras que están vecinas a la hipófisis. Como vimos, el quiasma óptico está muy cerca, entonces puede generar alteraciones visuales. Estas alteraciones visuales no son disminución de la agudeza visual, no es que el paciente ve como más borroso, sino que son alteraciones del campo visual, uno lo ve generalmente hacia los costados.
puede generar dolor de cabeza como cualquier tumor cerebral, puede generar parálisis de los nervios craneales, o algo que se llama hipopituitarismo, que es la disminución anormal de la producción de alguna de las hormonas de la hipófisis. Y estos generalmente se dan tumores muy grandes, que son los macroadenomas. El hipopituitarismo puede ser aislado cuando solamente falta una hormona, puede ser parcial cuando falta más de una hormona, o puede llamarse panhipopituitarismo cuando faltan más de 3 hormonas, ¿sí? Y de acuerdo a cuál de las hormonas afecte, va a dar diferentes síntomas. En general, los adenomas no comprometen las hormonas que vienen del lóbulo posterior, sobre todo la antidiurética, pero sí pueden generar disminución de la síntesis de las del lóbulo anterior. Entonces, si hay menor síntesis de hormona de crecimiento, en el adulto vamos a tener una disminución de la masa muscular, de la mineralización ósea, alteraciones en el perfil lipídico, sobre todo aumento del colesterol malo más que nada, y alteración de la calidad de vida. Si se afecta la síntesis de FSH y LH, que eran las que controlaban el testículo y el ovario para la síntesis de testosterona y estradiol, van a producir, tanto en hombres como en mujeres, disminución del deseo sexual, van a generar infertilidad, y en las mujeres alteraciones del ciclo menstrual o directamente amenorrea, que quiere decir ausencia de menstruación, y en el hombre disminución de la frecuencia del rasurado. Bueno, cuando falta la TSH va a dar síntomas clásicos del hipotiroidismo, que eso ya la mayoría lo saben, y cuando falta la ACTH, que era la que controlaba el cortisol, puede generar un montón de síntomas, entre ellos debilidad, mareos, náuseas, vómitos, dolor abdominal y muchas veces disminución de la presión, sobre todo cuando uno pasa de posición acostada o sentada a parada, ahí se objetiva el descenso de la presión. Bueno, y los síntomas de hiperfunción hormonal, cuando algún adenoma sintetiza mayor cantidad de hormona. Esto va a depender del tipo de célula a partir del cual se genere el tumor. Y como dijimos previamente, tenemos diferentes células. Hoy vamos a ver principalmente las 3 primeras, o sea, las que producen hormona de crecimiento, las que producen prolactina y las que producen ACTH, ya que los adenomas que secretan TSH y FSH y LH son poco frecuentes. Entonces, si un adenoma sintetiza mucha hormona de crecimiento, en el niño o en los niños y hasta la adolescencia van a generar lo que se denomina gigantismo. Son personas extremadamente altas. Y en los adultos van a generar algo que se llama acromegalia, que ahora lo vamos a ver. Cuando se sintetiza mucha prolactina se llaman prolactinomas, y cuando se sintetiza mucha ACTH se denomina síndrome de Cushing. Entonces, los prolactinomas son de todos los adenomas los más frecuentes. Se dan en el 40%, son más frecuentes en mujeres entre los 20 y los 30 años. La mayoría son tumores pequeños, menores a 1 centímetro, y la importancia de los prolactinomas es que, a diferencia del resto de los tumores hipofisarios, que la cirugía sería la primera línea de tratamiento, estos se pueden tratar médicamente con drogas y puede disminuir la síntesis de prolactina y el tamaño del tumor. Entonces, los síntomas que pueden generar son, por un lado, galactorrea, que esto significa secreción de leche por la mama. Es más frecuente en las mujeres, que se da hasta en el 80%, pero también se puede dar en los hombres hasta en el 40%. Como la prolactina también regula mucho lo que es el eje sexual, por decirlo de alguna manera, pueden generar infertilidad, pueden generar alteraciones del ciclo menstrual en la mujer, disfunción eréctil en el hombre, y finalmente en las mujeres puede dar acné y aumento del vello en localizaciones que no son típicas de una mujer, por ejemplo en la zona del tórax y demás. Bueno, ahora pasamos a la acromegalia, que son los tumores que producen mayor cantidad de hormona de crecimiento. Se trata del 17% de los tumores hipofisarios, se da con igual frecuencia en hombres que en mujeres. La edad media al diagnóstico son 45 años y la mayoría son tumores grandes, mayores a 1 centímetro. La hormona de crecimiento, como dijimos en los adultos, va a generar crecimiento de diferentes partes del cuerpo, y lo vamos a ver principalmente en el aumento del tamaño de las manos. Los pacientes se dan cuenta que por ahí el anillo de casado o cualquier anillo que tenían no les entra más,
y aumento del tamaño del pie, o sea, tiene que cambiar de talla, de calzado en realidad, de calce, no sé cómo se dice, pero bueno. Por el otro lado van a generar prominencia frontal, aumento del tamaño de la lengua, nariz más ensanchada, prognatismo, que es la prominencia de la mandíbula hacia adelante. Pueden generar seborrea y otras patologías asociadas al exceso de la hormona de crecimiento. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, síndrome de túnel carpiano y apnea obstructiva del sueño, cuando los pacientes en el medio del sueño hacen una pausa que parece que dejaron de respirar y después siguen durmiendo y generalmente roncando. Esto casi siempre se da cuenta la pareja. Y esto genera una disminución importante de la calidad de vida porque los pacientes no descansan bien y durante el día están muy cansados. Estas son algunas de las fotos para que vean cuál es el impacto, cuáles son los cambios que se pueden ver en un paciente con acromegalia. Acá en Argentina se hizo una campaña hace unos años acerca de diferentes patologías hipofisarias y estas son algunas de las fotos de esa campaña. Acá se ve el agrandamiento del tamaño de la lengua, la nariz más ensanchada, el prognatismo, como habíamos hablado, el aumento del tamaño de las manos. Y esta es una secuencia de fotos de una misma paciente en donde se ve todos los cambios fenotípicos que tuvo a lo largo del tiempo. Y es importante también saber que en general estos cambios se van dando de forma muy gradual, no es que de la nada esta paciente pasó a ser esta paciente, sino que en general se dice que pasan entre 8 y 10 años hasta que finalmente se llega al diagnóstico de acromegalia. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cuáles son los pequeños cambios que se pueden ir dando para tener como una cierta alarma. Y muchas veces, como hay mucho cambio en la mordida y hay prognatismo, los primeros que terminan derivando a los pacientes son los odontólogos, porque los pacientes consultan porque de repente cambiaron la forma de morder o los dientes se les separaron y bueno, finalmente ellos terminan derivando al paciente al endocrinólogo. En esta foto sí se ven los cambios en la misma paciente, cómo era basal y cómo terminó con una acromegalia franca, con un ensanchamiento de la nariz, el prognatismo, las manos grandes, anchas, el aumento de la prominencia del arco superciliar y demás. Bueno, y finalmente vamos a hablar del síndrome de Cushing, que era el exceso de cortisol, o sea, la CTH producida en la hipófisis generaba aumento del cortisol, son el 10% de los tumores hipofisarios, son más frecuentes en las mujeres, una relación con respecto a los hombres 8:1, y se da generalmente entre los 20 y los 40 años, y la mayoría son tumores chicos, que después vamos a ver la importancia de que sean tumores chicos o grandes. Entonces, los corticoides generan principalmente un afinamiento de la piel y una fragilidad capilar. Por eso lo que vamos a ver con respecto a esto es la cara rubicunda, se llama, o sea, más rojita, que acá se ve como todos los vasitos por la piel bastante más fina. Por el otro lado vamos a ver estrías, que no son estrías como tenemos la mayoría blanco nacaradas, sino que son estrías rojo, vinosas y gruesas, generalmente mayores a 1 centímetro, y que se localizan en la panza, en la cara interna de los muslos o en la cara interna de los brazos. Por el otro lado va a haber mayor acumulación de grasa en la zona central del cuerpo, o sea, va a haber un abdomen bastante prominente y por el otro lado depósito de grasa en la espalda que se denomina jiba dorsal. Y casi siempre los miembros inferiores y los superiores son muy flaquitos porque tiende a haber atrofia muscular y en general los pacientes no se pueden levantar de la silla y demás. Más allá de todos estos cambios físicos, que también en la mujer pueden generar mayor cantidad de vello, acné y alteraciones del ciclo menstrual, los corticoides o el exceso de corticoides tiene un gran impacto en diferentes sistemas. Entonces, pacientes que tienen otras comorbilidades u otras patologías asociadas, o demasiada patología asociada en gente muy joven, hay que pensarlo. Entonces, ¿cuáles son estas patologías? Síndrome metabólico, o sea, un aumento del perímetro de cintura, alteración de todo lo que sea el perfil lipídico, del colesterol, hipertensión y diabetes o prediabetes. Por el otro lado, enfermedad cardiovascular, hipertensión, cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca.
Trastornos inmunológicos, por eso siempre los pacientes que tienen síndrome de Cushing es necesario que estén vacunados hasta que no se resuelva la enfermedad, que siempre se vacunen para la gripe. Y lo que se puede ver también es mayor frecuencia de infecciones por hongos, por ejemplo, micosis en las uñas de los pies o de las manos, o también intertrigo cuando aparecen lesiones micóticas en los pliegues. Y por el otro lado, lesiones musculoesqueléticas. Por un lado, mayor predisposición a la osteoporosis, a las fracturas y mayor debilidad muscular. Y hay otros trastornos también asociados que no son menos frecuentes, como los neuropsiquiátricos, ansiedad y depresión, y desórdenes sexuales y de la reproducción, como dijimos. Estos son algunos gráficos, son todas pacientes que finalmente se operaron y que resolvieron el Cushing. En esta se ve las fases de luna llena, como vimos anteriormente, y el depósito de grasa en la zona posterior, en cervical posterior, que es la jiba de búfalo. Y este es el postoperatorio, como se ven los cambios físicos de la paciente. Y esta es una paciente 3 meses postoperatorio y finalmente 1 año y 3 años, como fueron resolviendo esos cambios físicos. Entonces, ¿cómo se van a tratar estos adenomas? Por un lado, como ya dijimos, los prolactinomas son los únicos que mejoran con tratamiento médico inicialmente, pero el resto de los adenomas que son funcionantes o que liberan mayor cantidad de hormonas, la primera opción terapéutica es la cirugía. Para los adenomas que no funcionaban, o sea, que no liberaban mayor cantidad de hormonas, así como tampoco generaban disminución de la producción hormonal, el tratamiento va a ser quirúrgico cuando generen síntomas de masa, o sea, cuando den alteraciones o parálisis en los nervios craneales o muchas alteraciones visuales. Y vamos a hablar finalmente un poco de la cirugía. La cirugía, el abordaje que se utiliza en la actualidad es el transeptoesfenoidal. Esto quiere decir que por medio de una cánula se atraviesa la nariz, se llega al seno esfenoidal y finalmente se accede a la hipófisis, en donde se va a sacar el tumor. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía? Bueno, producto de que en parte se atraviesa el hueso, uno puede tener una fístula de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que recubre el cerebro, entonces tener un poco de salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, que es algo que se resuelve. Puede tener déficit hormonales, porque a veces cuando se saca el tumor se toca el resto de las células de la hipófisis, entonces pueden generar déficit que pueden ser transitorios o permanentes. Puede generar diabetes insípida, que son alteraciones en el metabolismo de la sal, y finalmente infecciones como la meningitis y las hemorragias, que son comunes a toda cirugía cerebral. ¿Y de qué depende que exista éxito o no con la cirugía? Como habíamos dicho, por un lado, del tamaño del tumor. Los microadenomas, los que miden menos de 1 centímetro, generalmente curan en hasta un 80% de los casos. De si existen invasiones o no de las estructuras vecinas, como habíamos visto, la hipófisis está muy cercana a las carótidas, entonces generalmente la zona de las carótidas no es muy accesible, entonces cuando son tumores muy agresivos casi nunca se saca completamente para tratar de preservar esa localización, y también de la experiencia del neurocirujano. Y bueno, finalmente, ¿qué opciones tenemos en caso de que la cirugía no genere la curación del adenoma? Por un lado, el tratamiento médico, que las drogas van a depender de qué tipo de hormonas se sintetice de más, eso depende de cada patología. Radioterapia o intentar una nueva cirugía, que generalmente la recirugía siempre tiene una tasa de éxito menor que la primera cirugía. Y siempre, a pesar de que hayan tenido una cirugía que fue aparentemente curativa, es necesario realizar un seguimiento en el tiempo, porque estos tumores, más allá de que se pueden curar, es necesario controlarlos en el tiempo porque pueden recurrir, volver a aparecer. Así que bueno, eso es todo. Seguramente habrán preguntas, así que ahora vamos a contestarlas. Tranquilo. Bueno, nadie preguntó nada. Algunos tal vez tienen alguna pregunta. Es como una patología poco frecuente, así que si llegan a tener alguna pregunta pueden ir escribiéndola en el chat. ¿O pueden levantar la mano y ir a hablar?
Ah, no se puede. Escriban en el... Bueno, Alejandro, tenés una pregunta, escribí. No podés hablar, escribí. ACTH menor a 5 y cortisol de 1.2. Eso es de Débora. Bueno, eso, bueno, no sé en qué contexto te hicieron ese estudio, pero eso quiere decir que tenés el cortisol bajo y que tenés una insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal puede ser que tu glándula suprarrenal propiamente dicha esté funcionando de menos, que no sería el caso porque tu ACTH también es bajita. Entonces, en este caso, la insuficiencia suprarrenal es porque la hipófisis no está produciendo una cantidad adecuada de ACTH. Puede ser por patología estructural, como vimos recién, por adenomas y demás, o puede ser porque uno esté tomando corticoides de afuera, no sé, por asma, por cualquier patología que requiera una dosis alta de corticoide. Eso genera como un adormecimiento de las glándulas que en nuestro cuerpo producen el corticoide. Entonces puede ser también por eso. A ver. ¿Para qué falta? Hipotiroidismo influye. ¿Tener alguna relación con el hipotiroidismo o influye en tener hipotiroidismo? Este hipotiroidismo es diferente del hipotiroidismo que todos conocemos. El hipotiroidismo más frecuente es cuando hay daño propiamente dicho de la glándula tiroides, ¿sí? Ese es el más frecuente de todos. El hipotiroidismo secundario, cuando hay alguna patología de la hipófisis, generalmente es asociado a algo estructural y es mucho menos frecuente. Así que yo les diría que la mayoría de los pacientes que se siguen acá con nosotros que tienen hipotiroidismo probablemente sea asociado a algo primario, como seguramente vimos en las clases anteriores, o que tengan anticuerpos que le ataquen la tiroides directamente, o bueno, algún nódulo o alguna otra patología, ¿sí? Pero lo más frecuente es eso. Tuve COVID y lo que más me afectó fue un dolor de cabeza y nariz. Bueno, sí, probablemente sí, esos son síntomas propios del COVID. El COVID, digamos, es algo muy nuevo y todavía no se termina de saber el impacto sobre las diferentes glándulas. Sobre algunas sí se está describiendo, pero bueno, si no tuviste más síntomas que esos, es una sintomatología propia de COVID. Otra paciente dice: hola doctora, me hice los análisis, TSH de 7,9 y T4 de 1,33. Bueno, eso es propio de hipotiroidismo de la tiroides, de patología propiamente tiroidea, no hipofisaria, porque la TSH está más alta. Cuando la TSH se sintetiza en la hipófisis, cuando hay patología hipofisaria, uno tiene la T4 y la T3 bajita, y la TSH no es adecuada a esas hormonas bajitas. Lo que tiende a pasar, por ejemplo, si uno tuviese patología en la hipófisis, propiamente dicha, ¿no? Baja la producción de hormonas tiroideas y la TSH no es adecuada a esa T4 y T3 baja. En general se ve una TSH normal, que uno esperaría que esté más alta, como pasa en el hipotiroidismo por patología propia de tiroides, ¿sí? Bueno, acá hay una pregunta. Fui operada de un macroadenoma, luego me hicieron radioterapia y ahora estoy con cabergolina. Bien, ¿qué dice Dani? Y testovirón, perdón, es un varón. Perfecto, bueno, eso seguramente haya sido un macroadenoma, tal vez no funcione. Ahí te veo, Alejandro, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé qué tipo de adenoma, tal vez haya sido un adenoma no funcionante que tal vez no liberaba ninguna hormona y que te operaron porque era grande y que comprometía alguna estructura vecina. Entonces, la cabergolina sí se usa para reducir el tamaño cuando después de la cirugía queda algún remanente, eso quiere decir algún resto. Y el testovirón se da para reemplazar la testosterona que uno no puede producir en el cuerpo, en el caso de los hombres, porque el tumor, como dijimos previamente, al comprimir el resto de las estructuras de la hipófisis, termina generando afectación. Y en este caso, bueno, hubo afectación del eje
sexual, por decirlo de alguna manera, para que todos se entiendan, y entonces hay que dar la hormona por fuera, uno la reemplaza por fuera. También, si te hubiese generado una afectación del eje tiroideo, probablemente hubieses necesitado también levotiroxina. Pero casi siempre lo que más se afecta es la GH, la hormona de crecimiento, y la FSH y la LH, que son las gonadotrofinas que regulan la testosterona en el hombre y el estradiol en la mujer. Entonces es lo más frecuente, que el déficit sea esto. Y si tuviste ginecomastia, que eso que te estoy viendo la seña, es asociado probablemente al déficit de testosterona y seguramente mejoró cuando te dieron tratamiento con la testosterona. Ginecomastia es el aumento del tamaño mamario en el hombre. Perfecto. A ver, tomo levotiroxina y me salió la PTH de 124, ¿está bien? Son dos cosas totalmente distintas. El tomar levotiroxina por un hipotiroidismo no tiene nada que ver con la PTH. La PTH es una hormona que se sintetiza en 4 glándulas que están atrás de la tiroides, que se llaman paratiroides, y que esta hormona regula el metabolismo del calcio. La PTH puede estar alta porque uno no tiene suficiente vitamina D en el cuerpo, entonces es solamente cuestión de tratar con vitamina D o tomar mayor cantidad de sol o de acuerdo a cuál sea el déficit de vitamina D. O puede ser que alguna de estas glándulas, las paratiroides, esté aumentada de tamaño y por eso se sintetice mayor cantidad de PTH. Pero bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es la tiroides y otra cosa son las paratiroides que están muy cerquitas atrás, pero bueno, la TSH es distinta de la PTH, así que son dos hormonas distintas. Bueno, tengo Cushing y macroadenoma. Tuve COVID y aún no recuperé el olfato. Perfecto. Supongo que por la enfermedad de Cushing y el macroadenoma, si quieren, yo estoy viendo las caras de todos, así que el que me hizo la pregunta, perfecto, ahí te veo. Te operaron, ¿no? Por el Cushing, 2 veces, perfecto. Bueno, sí, es común la falta de recuperación todavía del olfato, 3 veces. Y asociado propiamente digamos, al COVID. Lo que no sé es si estás tomando ahora después del Cushing, si se resolvió finalmente, si estás tomando alguna otra medicación, Marcela. Hidrocortisona, perfecto. Bueno, eso, bien, perfecto. Sí, cuando uno, T4, ahí haciendo señas. Perfecto. Bueno, nada, o sea, no necesitaste hidrocortisona después de la cirugía del Cushing, o tal vez la necesitaste en algún momento. Perfecto. Y nada, está bien, o sea, está perfecto, tenés que seguir con la misma dosis, pero la recuperación del olfato, así como también un montón de trastornos en la concentración o como la mente nublada que le llaman, post-COVID es frecuente. Así que sí. Y no tienen que ver con el Cushing en sí, o sea, claro. Después de 3 meses dice que no recuperó el olfato. Estamos haciendo lenguaje de señas, pero bueno, así que perdone. Bueno, sí, tal vez sea normal, eso no lo sé, si después de tanto tiempo. Por ahí tengas que ver el otorrino, pero bueno, son síntomas o son cosas que por ahí todavía no se saben del todo porque es un virus tan nuevo. Después, tengo hipertiroidismo, Dani. Tengo hipertiroidismo, tomo pastillas, litio, yodo, y ahora tengo peor los valores. Bueno, puede ser que después del yodo el hipertiroidismo haya vuelto a aparecer, que es común, o sea, no es tan común, pero bueno, puede pasar en algunas situaciones. Así que nada, después se verá qué otra opción terapéutica se puede hacer, si dar una nueva dosis de yodo o si volver a dar pastillas y demás. ¿Es normal tener sueño luego de tomar la lengua en ayuno? No sé, no está descrito, pero sí, a mí me pasaba. Así que no está descrito la verdad que pasé, pero nada, puede llegar a pasar. Después dice, tengo hipotiroidismo, dolores de cabeza y siempre al despertar. Bueno, para que sepan, esta clase, si bien la patología hipofisaria genera dolores de cabeza y demás,
no es una patología tan frecuente. Entonces, uno frente a un dolor de cabeza, bueno, seguramente los neurólogos saben más que yo de esto, pero frente a un dolor de cabeza que llame mucho la atención, que no sea un dolor de cabeza habitual, porque si uno es migrañoso y tiene el mismo dolor de cabeza de siempre, bueno, nada, es migrañoso. Pero si tiene dolores de cabeza diferentes, que lo despiertan a la noche, que se acompañan de alguna alteración motora, que generan náuseas o vómitos o que generan inestabilidad de la marcha, eso es para consultar con neurología, como para hacer una imagen cerebral y ver qué anda pasando. Así que sí, pero principalmente ver esas cosas que se llaman banderas rojas, ¿sí? Asociadas a un dolor de cabeza. No un dolor de cabeza que mejore con un analgésico común y corriente y que pase, sino que tenga estas banderas rojas que dije recién. Hay otra pregunta que dice, ¿los nódulos de tiroides si crecen y si hay cambios, qué hay que hacer? Además me duelen. Bueno, primero, para desterrar este concepto, los nódulos de tiroides, salvo que producto de una posterior a una punción o algo de eso, sangren, tengan algún daño propiamente dicho, los nódulos de tiroides no tienen que doler, no duelen. Así que eso, para desterrar eso, los nódulos no duelen. Y por el otro lado, el nódulo de tiroides se va categorizando de acuerdo al riesgo de malignidad. Tal vez crecieron, pero siguen siendo menores a 1 centímetro y por ahí no tienen criterio de punzarse, o tal vez son grandes, pero están iguales al momento en el cual lo punzaron, así que tampoco tendría criterio de punzarse. Y con respecto a los ganglios, siempre hay que evaluar si son ganglios que tengan alguna característica patológica o no, porque hay muchos ganglios que son producto de patología propiamente de cabeza y cuello, no sé, de nariz, dolor de garganta, dolor de oído, todo drena a los ganglios de cabeza y cuello. Entonces no solamente depende que haya un nódulo y sí o sí el ganglio secundario a eso. Así que bueno, eso hay que evaluarlo con tu endocrinóloga a ver si esos nódulos crecieron o no. Bueno, acá hay otra pregunta, dice, estoy amamantando, tengo un nódulo de 1 centímetro, vino la pandemia y tomo levotiroxina 75. Si quedo embarazada, tomo la levotiroxina 75. Si llegas a quedar embarazada, casi siempre hay que aumentar la dosis de la levotiroxina, ¿sí? Así que lo ideal siempre es cuando uno planea fertilidad, planea quedar embarazada, hablarlo con su endocrinólogo como para aumentar la dosis de la levotiroxina. Y si no es así, si no hubo como una planificación previa, al momento en que uno diagnostica el embarazo, comunicarse con el endocrinólogo o aumentar más o menos 30% de la dosis de la levotiroxina. Pero bueno, lo ideal es que eso siempre lo haga el endocrinólogo. Bueno, y hay como bastantes preguntas particulares de cada uno, así que eso lo pueden consultar directamente en el consultorio de endocrinología, porque bueno, por ahí no es tan general. Y después lo que vamos a hacer es que la clase queda grabada en YouTube, así la pueden volver a ver. Y bueno, nada, claramente la hipófisis es algo para mucha gente un poco nuevo, que por ahí ni siquiera la conocían. El objetivo de esta charla fue dar como un pantallazo. Claramente la gente que tiene patología, para ellos el 100% es la hipófisis, seguramente, y eso está bien, y hay pacientes de esta charla que seguramente muchas de las cosas que dije ya las saben por experiencia propia, pero bueno, la idea es que se hayan como sacado la mayor cantidad de dudas posibles. Así que bueno, espero que les haya gustado, les haya servido, y bueno, cualquier cosa saben que estamos acá para consultar y preguntar sus dudas. Así que bueno, nos vemos.